El oro ha vuelto a colocarse en el centro de la atención mundial en medio de un contexto político y económico cargado de tensiones, incertidumbre y choques institucionales que ponen en jaque la estabilidad de los mercados. La noticia de que los precios del metal amarillo se han disparado no es una casualidad ni un simple movimiento técnico del mercado, sino el reflejo de una tormenta perfecta en la que confluyen factores políticos en Estados Unidos con el presidente Trump intensificando sus ataques contra la Reserva Federal, y una crisis política en Francia que golpea de lleno al segundo motor económico de la eurozona. En este escenario, los toros del oro, esos inversores que apuestan por una subida sostenida del metal, han regresado con fuerza respaldados por un clima de desconfianza generalizada que alimenta la búsqueda de refugios seguros. Para entender el alcance de este fenómeno hay que situarse primero en el contexto estadounidense. Trump ha demostrado a lo largo de su carrera política que no se somete fácilmente a las convenciones institucionales, y ahora, en su pugna con la Reserva Federal, ha cruzado un umbral que muchos consideraban intocable: la independencia del Banco Central. La decisión de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, ha sacudido a los mercados y ha desatado un debate encendido sobre hasta qué punto el poder ejecutivo puede o debe influir en la política monetaria de una nación que hasta ahora había hecho de la autonomía de su Banco Central un símbolo de estabilidad y credibilidad internacional. Cook, firme defensora de mantener la independencia de la Fed frente a presiones externas, respondió con contundencia alegando que el presidente no tenía autoridad para despedirla, abriendo un pulso institucional que no solo tiene consecuencias legales, sino también un impacto directo en la confianza de los inversores. La reacción del mercado ha sido inmediata. Ante la percepción de que la Reserva Federal podría ser arrastrada a un terreno de subordinación política, los inversores han decidido refugiarse en activos considerados más seguros, y entre ellos el oro ocupa un lugar privilegiado. La historia demuestra que cada vez que el sistema político estadounidense se enfrenta a una sacudida de tal magnitud, los capitales tienden a fluir hacia el metal precioso, considerado durante siglos como la reserva última de valor frente a la inestabilidad. Esta vez no ha sido diferente, y el oro ha visto cómo su demanda crecía en cuestión de horas, impulsando su precio y reforzando la narrativa alcista que lo rodea en los últimos meses. Trump, por su parte, no ha ocultado su descontento con la política de Jerome Powell, actual presidente de la Fed, a quien acusa de no haber hecho lo suficiente para bajar los tipos de interés. Sus críticas, que antes parecían más retóricas que ejecutivas, han adquirido un carácter tangible tras el despido de Cook, enviando una señal inequívoca de que el mandatario está dispuesto a forzar a la institución monetaria a alinearse con su agenda económica. Lo que el mercado interpreta es que esta presión puede derivar en recortes de tipos más agresivos o en medidas poco ortodoxas que, en última instancia, amenazan con debilitar aún más la confianza en el dólar y en el sistema financiero estadounidense. Y cada golpe a esa confianza se traduce automáticamente en un viento a favor para el oro. La situación se agrava por la lectura que los analistas hacen de los mercados monetarios. Aunque ya se esperaba un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, las probabilidades de que la Fed realice nuevas reducciones tras esa fecha eran, hasta antes del escándalo, de apenas un 50%. Ahora, con la presión política en aumento, el espectro de una Fed cada vez menos independiente introduce una dosis extra de incertidumbre que se refleja en los precios del oro. La posibilidad de que Powell sea el próximo en caer, reemplazado por alguien más alineado con los deseos de Trump, se convierte en un escenario que los mercados no pueden ignorar, y la respuesta es clara: más compras de oro. Pero este es solo un lado del tablero. Al otro lado del Atlántico, la política francesa añade una capa adicional de tensión a un mercado ya de por sí nervioso. La convocatoria de un voto de confianza para el presidente Macron ha despertado temores sobre la estabilidad política de la segunda economía más grande de la eurozona. En un continente marcado por la fragilidad económica y por tensiones internas en torno al futuro del proyecto europeo, cualquier atisbo de inestabilidad en Francia es percibido como una amenaza sistémica. Si el voto de confianza fracasa o si la situación deriva en una crisis institucional prolongada, la eurozona podría verse arrastrada a un nuevo episodio de incertidumbre con repercusiones económicas de gran alcance. El resultado es que los inversores, temerosos de lo que pueda suceder, han intensificado su búsqueda de refugios, y nuevamente el oro aparece como la opción más fiable. La relación entre la política francesa y los precios del oro no es nueva. A lo largo de la historia, los momentos de tensión en Europa continental, desde crisis de deuda hasta turbulencias políticas, han alimentado la demanda del metal amarillo.
La diferencia hoy es que estos episodios se combinan con un clima global marcado por la erosión de la confianza en las instituciones y en el dinero fiat. Así, la tormenta que conjuga la política estadounidense y la europea crea un caldo de cultivo ideal para que el oro vuelva a brillar. El mercado técnico también aporta señales interesantes. Los analistas han identificado la formación de un triángulo simétrico en los gráficos de precios del oro, una figura que suele anticipar un movimiento significativo tras un periodo de consolidación. La oscilación del precio dentro de ese rango es interpretada como una batalla entre la oferta y la demanda, que tarde o temprano dará paso a una ruptura. Si la ruptura se produce al alza, como parece más probable dada la coyuntura actual, podría marcar el inicio de un rally que lleve al oro a niveles más altos, con resistencias claves situadas en torno a los $3.439 y con el potencial de alcanzar los 3.500 en el corto plazo. Por el contrario, si la ruptura es a la baja, el soporte en $3.257 será el nivel a vigilar, aunque pocos creen que este escenario tenga demasiada probabilidad en el actual entorno de incertidumbre. El contexto político global convierte estas resistencias y soportes técnicos en mucho más que simples cifras en un gráfico. Son puntos de referencia psicológicos para los inversores que buscan orientarse en un mar de dudas. El hecho de que el oro se encuentre consolidando en estos niveles indica que el mercado está en plena deliberación, evaluando hasta qué punto las tensiones políticas seguirán alimentando la demanda. Y aunque la dirección definitiva aún no se ha definido, lo cierto es que el ambiente favorece claramente a los toros. El regreso de los toros del oro no se explica únicamente por los factores coyunturales de Estados Unidos y Francia, sino también por una tendencia más amplia que lleva años gestándose: la erosión de la confianza en la independencia de las instituciones y en la capacidad de los gobiernos para gestionar la estabilidad económica. Cada vez que un banco central se ve presionado por la política, cada vez que una economía clave como Francia titubea en su liderazgo, el mensaje que recibe el inversor es el mismo: que el sistema financiero global no es tan sólido como parece y que conviene tener un resguardo. Y ese resguardo, históricamente, ha sido el oro. La reacción social y mediática frente al despido de Lisa Cook refuerza esta percepción. El hecho de que una gobernadora de la Fed se enfrente directamente al presidente, cuestionando su autoridad, no solo revela una fractura institucional, sino que proyecta una imagen de fragilidad en el equilibrio de poderes de la mayor economía del mundo. En el imaginario de los mercados, este tipo de choques se traducen en volatilidad y, por lo tanto, en un mayor atractivo del oro como activo anticíclico. No es casualidad que en los días posteriores a este acontecimiento se haya registrado un incremento notable en los volúmenes de negociación del oro, acompañado por una caída del dólar frente a otras monedas importantes, lo que refuerza aún más la tendencia alcista. En definitiva, el regreso de los toros del oro es el reflejo de un mundo que percibe cada vez más grietas en las instituciones que deberían garantizar la estabilidad. Lo que ocurre en Estados Unidos y Francia no son incidentes aislados, sino piezas de un rompecabezas que, una vez armado, muestra un panorama inquietante: el de un sistema financiero global expuesto a las presiones políticas y a la desconfianza generalizada. Y frente a ese panorama, el oro se erige como el refugio por excelencia, el ancla a la que se aferran quienes buscan seguridad en medio de la tormenta. El oro, como refugio temporal de valor, ha demostrado una vez más su capacidad para absorber las tensiones y canalizar el miedo de los mercados en momentos de incertidumbre. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Francia no es un hecho aislado ni pasajero, es un reflejo de una dinámica más profunda que se viene intensificando durante años y que ahora encuentra su punto de inflexión. La combinación de una Reserva Federal bajo presión política y una eurozona golpeada por la inestabilidad política en su segunda economía más grande no podía producir otro resultado que un repunte en la demanda del metal amarillo. Este resurgir de los toros del oro debe analizarse no solo como una reacción inmediata a los titulares, sino como una señal de que la confianza en las instituciones tradicionales se está resquebrajando y que los inversores globales están comenzando a reconfigurar sus estrategias de protección. El despido de Lisa Cook por parte de Trump ha sido descrito por muchos analistas como un terremoto institucional en la política monetaria estadounidense. El hecho de que una figura presidencial intente moldear a su conveniencia a un organismo que históricamente ha gozado de independencia es percibido como un ataque directo a la credibilidad de la política monetaria. La Fed, desde su creación, ha tratado de mantener una distancia prudente de las tensiones políticas, precisamente para garantizar que sus decisiones estén guiadas por criterios técnicos y no por intereses partidistas. Esa independencia es la que ha dado confianza a los mercados internacionales durante décadas, al considerar al dólar como una moneda respaldada por una institución robusta e imparcial. Ahora, esa percepción comienza a resquebrajarse. Las implicaciones son enormes. Si los inversores dejan de confiar en que la Fed actúa con independencia, también dejarán de confiar en la estabilidad a largo plazo del dólar.
Y si la confianza en el dólar tambalea, el oro se convierte automáticamente en la alternativa más viable. Es un mecanismo casi instintivo en los mercados. Cuando el pilar central del sistema financiero global se tambalea, los capitales corren hacia el metal precioso. Por eso, el movimiento del precio del oro no es una reacción desmedida, sino una consecuencia lógica del debilitamiento de esa confianza. Trump, en su insistencia en bajar los tipos de interés, busca un objetivo claro: estimular la economía a corto plazo, especialmente en un contexto electoral y político en el que necesita mostrar resultados. Sin embargo, esta estrategia pone en entredicho la estabilidad a largo plazo. Unos tipos demasiado bajos podrían avivar burbujas en los mercados, alimentar la inflación y minar aún más la confianza en la política monetaria. La percepción de que Trump está dispuesto a sacrificar la independencia de la Fed por objetivos políticos inmediatos solo aumenta el atractivo del oro. En el imaginario de los inversores, cada movimiento de la Casa Blanca contra la Fed es un argumento más para acumular el metal. La figura de Jerome Powell también se convierte en un elemento central de esta narrativa. Desde hace años, Trump ha expresado abiertamente su desprecio por el presidente de la Fed, acusándolo de no ser lo suficientemente agresivo en la reducción de tipos. La destitución de Cook envía un mensaje implícito: que nadie dentro de la institución está a salvo y que Powell podría ser el próximo en caer. Esta posibilidad añade un nivel extra de incertidumbre, porque no se trata solo de la política monetaria del presente, sino de la configuración futura de la Fed. ¿Quién reemplazaría a Powell si Trump decidiera destituirlo? ¿Sería alguien dispuesto a implementar medidas aún más expansivas y alineadas con la visión presidencial? Estas preguntas son las que alimentan la ansiedad de los mercados y al mismo tiempo el apetito por el oro. Mientras tanto, en Francia, la política interna atraviesa un momento delicado. La convocatoria de un voto de confianza para Macron es interpretada como un síntoma de debilidad en su gobierno. Francia, como segunda economía de la eurozona, juega un papel crucial en la estabilidad del bloque. No se puede olvidar que el euro, como moneda, depende de la solidez política y económica de las naciones que lo componen, y especialmente de las más grandes: Alemania, Francia, Italia y España. Si una de estas economías muestra fisuras, el mercado comienza a descontar riesgos para todo el bloque. El caso francés no es menor, porque se trata de un país que históricamente ha estado en el centro del proyecto europeo, y su inestabilidad podría tener repercusiones de gran alcance en la confianza en el euro. La combinación de estos dos factores, la presión política sobre la Fed y la crisis de confianza en Francia, crea un escenario global en el que el oro se convierte en la opción natural. No se trata solo de un activo refugio, se trata de un activo universalmente reconocido, que no depende de la política monetaria de un país en particular, ni de la estabilidad de una región específica. En un mundo interconectado, donde los problemas de Estados Unidos y Europa repercuten en Asia y América Latina, el oro aparece como la única referencia común para los inversores globales. El análisis técnico al mismo tiempo refuerza este panorama. La formación del triángulo simétrico es un recordatorio de que el mercado está acumulando energía para un movimiento decisivo. Estos patrones no surgen en el vacío, sino en momentos en que la incertidumbre domina y la oferta y la demanda están en un equilibrio inestable. El hecho de que los precios estén oscilando en ese rango es la representación gráfica de la indecisión de los inversores. Saben que el oro debería subir por la coyuntura, pero esperan una confirmación en forma de ruptura. Una vez que esa ruptura se produzca, el movimiento puede ser explosivo. Si la ruptura es al alza, como la mayoría anticipa, el oro podría no detenerse en los $3.439, sino continuar hasta los 3.500 e incluso más allá si la inestabilidad política se intensifica. Por eso, los traders más experimentados están atentos a cada vela, a cada oscilación, porque saben que el desenlace de este triángulo marcará el rumbo del oro en los próximos meses. Más allá de los gráficos y los patrones, la narrativa es la que impulsa el mercado, y la narrativa actual es clara: el oro ha vuelto a convertirse en el refugio indispensable. Esta narrativa se alimenta no solo de los eventos presentes, sino también de la memoria histórica. Cada vez que en el pasado la independencia de la fe fue cuestionada o que una economía europea de peso entró en crisis, el oro respondió con subidas. Los inversores que recuerdan esos episodios ven paralelismos en la situación actual y actúan en consecuencia. El oro, por lo tanto, no solo refleja los problemas del presente, sino también las lecciones del pasado. La presión sobre el euro añade un matiz adicional.
Mientras los inversores buscan refugio en el oro, también se alejan del euro, debilitando aún más a la moneda común. Esta depreciación del euro frente al dólar genera una dinámica compleja. Por un lado, refuerza al dólar como moneda de referencia, por otro, impulsa al oro, que mantiene su atractivo frente a ambas monedas. En este triángulo de relaciones entre dólar, euro y oro, el metal precioso se beneficia del deterioro de la confianza en las monedas fiat, consolidándose como la opción más estable en un mar de inestabilidad. La reacción en los mercados internacionales de bonos también aporta claves. Los rendimientos de los bonos soberanos reflejan la ansiedad de los inversores, que buscan refugio en activos seguros. Sin embargo, a diferencia del pasado, cuando los bonos del Tesoro estadounidense eran vistos como el refugio supremo, hoy muchos cuestionan esa condición debido a la presión política sobre la Fed y al creciente endeudamiento del país. Si los bonos pierden parte de su atractivo como refugio, el oro se convierte en la alternativa lógica. Este desplazamiento parcial de la confianza desde los bonos hacia el metal amarillo es uno de los cambios más significativos de los últimos años y puede marcar el inicio de una nueva era en la percepción de los activos seguros. En este contexto, el regreso de los toros del oro no es solo una moda pasajera, sino una tendencia estructural que podría consolidarse en los próximos años. Cada noticia relacionada con la Fed, cada tensión política en Europa, cada dato que refleje la fragilidad de las economías avanzadas, se convertirá en un nuevo argumento para reforzar esa tendencia. El oro ha recuperado su narrativa y con ella su poder de atracción sobre los inversores, que buscan algo más que rentabilidad, buscan seguridad. El oro siempre ha tenido la capacidad de convertirse en un termómetro de la confianza global, y lo que observamos en estos días no es la excepción. La presión política ejercida por Trump sobre la Reserva Federal y la crisis institucional que se cierne sobre Francia han actuado como catalizadores de un movimiento que venía gestándose desde hace tiempo, el retorno del oro al centro del escenario económico mundial. Los toros del oro no solo han vuelto, sino que lo han hecho con un argumento renovado y poderoso, la percepción de que las instituciones que sustentan el sistema financiero ya no son tan sólidas ni independientes como antes. Y cuando la confianza en los pilares del sistema se erosiona, el oro, con su neutralidad y su historia milenaria, presurge como la alternativa indiscutible. La pugna entre Trump y la Reserva Federal representa un punto de inflexión porque pone en cuestión algo que durante décadas había sido incuestionable, la autonomía del Banco Central. La Fed, como institución, ha construido su prestigio en torno a la idea de que sus decisiones están guiadas por criterios técnicos, no por presiones políticas. Esa confianza ha permitido que el dólar se mantenga como la moneda de reserva mundial, respaldada no solo por la economía estadounidense, sino también por la credibilidad de su sistema monetario. Si esa credibilidad se ve dañada por una injerencia política abierta, las consecuencias trascienden la frontera de Estados Unidos y alcanzan a todo el mundo. El despido de Lisa Cook es un gesto que simboliza ese peligro, y los mercados lo interpretan como una señal de alarma que justifica correr hacia el oro. Al mismo tiempo, la figura de Jerome Powell se convierte en una incógnita inquietante. Trump ha dejado claro en múltiples ocasiones que no está satisfecho con su gestión. Si Cook ha caído, muchos se preguntan si Powell será el próximo. Y si el presidente llega a reemplazar al titular de la Fed por alguien más complaciente, el impacto sería devastador para la percepción de independencia del Banco Central. En ese escenario, el dólar sufriría un golpe de credibilidad y el oro se consolidaría como el refugio por excelencia. El mercado, siempre sensible a las señales políticas, ya descuenta esa posibilidad y por eso los toros del oro se sienten reforzados en su convicción. La situación en Francia añade un segundo frente de incertidumbre. El voto de confianza convocado para Macron no es solo un trámite parlamentario, es una prueba de fuego para la estabilidad política de un país clave en la eurozona. Francia es, junto a Alemania, el corazón del proyecto europeo. Si Francia tambalea, el euro tambalea con ella, y si el euro se debilita, los inversores buscan protección en activos que trascienden las fronteras de una región concreta. El oro, una vez más, cumple ese rol. Lo interesante es que la incertidumbre europea no compite con la estadounidense, sino que se suma a ella, creando una sinergia de desconfianza global que alimenta al oro desde ambos lados del Atlántico. En el terreno técnico, el triángulo simétrico que dibuja el oro en los gráficos es la representación perfecta de esta tensión. El mercado está a la espera de un detonante que confirme la dirección del próximo gran movimiento. Si los acontecimientos políticos continúan desarrollándose en la misma línea, más presión de Trump sobre la Fed, más dudas en Francia, la ruptura al alza parece inevitable. Y una vez que se rompan resistencias clave como los 3.439 dólares, el camino hacia los 3.500 se abrirá de manera natural, con la posibilidad incluso de extenderse más allá si la desconfianza en el sistema fiat se profundiza. Los soportes en 3.257 y 3.200, aunque importantes, parecen lejanos en un contexto donde cada noticia actúa como combustible para los toros. La historia también ofrece lecciones que refuerzan el actual movimiento.
En la crisis financiera de 2008, el oro vivió uno de sus rallies más espectaculares al convertirse en el refugio frente al colapso bancario. En 2011, con la crisis de deuda europea y las políticas de estímulo monetario en Estados Unidos, alcanzó máximos históricos. En ambos casos, la narrativa era similar: pérdida de confianza en las instituciones, miedo a la inestabilidad y búsqueda desesperada de activos sólidos. Hoy, la situación no es idéntica, pero las similitudes son innegables. Una Fed bajo asedio político y una Francia en entredicho recuerdan demasiado a los factores que impulsaron al oro en el pasado. Los inversores que aprendieron de esos episodios saben que ignorar estas señales sería un error. El regreso de los toros del oro también refleja un cambio cultural en la forma en que los mercados perciben el riesgo. Durante años, los bonos del Tesoro estadounidense fueron considerados el activo más seguro del planeta, pero en la medida en que la deuda de Estados Unidos crece sin freno y la independencia de la Fed se ve amenazada, esa percepción comienza a cambiar. Si los bonos ya no son un refugio incuestionable, el oro gana terreno como alternativa. Este desplazamiento de la confianza es lento pero significativo y puede marcar el inicio de una era en la que el oro recupere un rol central en las carteras de inversión institucionales, no solo como un activo marginal, sino como un componente estratégico. En Francia, el impacto del voto de confianza va más allá del resultado inmediato. Incluso si Macron logra superarlo, la mera existencia de esta prueba refleja la fragilidad de su gobierno y las tensiones internas del país. Francia ha vivido en los últimos años protestas masivas, divisiones sociales y un clima político enrarecido. Estos factores alimentan la percepción de que la estabilidad política europea es más frágil de lo que se quiere admitir. En ese clima, los inversores internacionales se muestran reacios a confiar plenamente en el euro y refuerzan su inclinación hacia el oro. De este modo, la crisis francesa actúa como un catalizador que se suma a la narrativa global de desconfianza en las monedas fiat. La conclusión que se desprende de este panorama es clara: el oro no solo está reaccionando a titulares coyunturales, sino que está volviendo a ocupar su lugar natural como reserva de valor universal. El regreso de los toros del oro no es un fenómeno pasajero, sino la manifestación de una tendencia más profunda: la erosión de la confianza en las instituciones financieras y políticas del mundo desarrollado. Mientras Estados Unidos y Europa muestren fisuras en sus estructuras de poder y credibilidad, el oro seguirá siendo el destino natural del capital que busca seguridad. Los inversores deben comprender que este escenario no se resolverá en cuestión de semanas. La tensión entre Trump y la Fed promete prolongarse, especialmente si se materializa un cambio en la presidencia del Banco Central. La incertidumbre en Francia, incluso si Macron supera el voto de confianza, seguirá presente, porque refleja divisiones estructurales en la sociedad y en la política del país. Estos factores no desaparecerán de la noche a la mañana, y eso significa que la narrativa alcista del oro tiene fundamentos sólidos para mantenerse en el tiempo. El futuro inmediato dependerá de dos factores clave. Por un lado, de hasta qué punto Trump intensificará su presión sobre la Fed y de cómo responderá Powell. Por otro, de la evolución de la crisis política francesa y de sus efectos en el euro. Si ambos factores siguen en la misma dirección, el oro no solo superará resistencias técnicas, sino que podría iniciar un ciclo alcista prolongado que lo lleve a explorar niveles nunca antes vistos. En ese escenario, los toros del oro tendrían un horizonte despejado para avanzar con fuerza. La moraleja para los inversores es evidente: el oro vuelve a ser imprescindible en cualquier estrategia de protección. No importa si se trata de pequeños ahorradores que buscan preservar su poder adquisitivo o de grandes instituciones que necesitan diversificar sus carteras. En un mundo marcado por la incertidumbre política y económica, el oro es la pieza que ofrece equilibrio. La historia lo confirma y el presente lo reafirma: cuando las instituciones fallan, el oro siempre responde.